Los trabajadores necesitamos inmunizarnos frente a la inflación. El PIB se puede medir de diferentes formas y en este caso nos vamos a centrar en el PIB desde el punto de vista de las rentas, para expresar un concepto. En los últimos años, desde la crisis subprime, el PIB, pese a que estábamos en crisis, ha ido creciendo, pero este crecimiento del PIB no se ha trasladado a la clase trabajadora. Si os fijáis, desde un punto de vista de las rentas, el PIB podría asimilarse a la suma de los salarios, los beneficios empresariales y los impuestos. ¿Qué ocurre? El PIB ha crecido en los últimos años, pero este crecimiento de la riqueza no se ha trasladado a todos por igual, porque en economía no hay fenómenos buenos o malos, sino interpretaciones morales de los fenómenos. Y en este caso, pues los claros ganadores han sido los beneficios de las empresas. Y los trabajadores hemos sido perjudicados doblemente. Por un lado, los salarios nominales se han mantenido constantes o con subidas muy moderadas, lo que ha hecho que en términos reales, dado que hasta hace 2 o 3 años, hasta la crisis de la pandemia, los salarios se habían mantenido más o menos contenidos o incluso a la baja en términos reales, ya que las pequeñas subidas de inflaciones pre-COVID hacían que los salarios en términos reales fueran cayendo. Que eran sacrificios que teníamos que tolerar y que ahora también se nos dice en aras a la recuperación y seguir creando riqueza, y han subido los impuestos y los beneficios de las empresas, pero los trabajadores hemos padecido doblemente. Por un lado, porque nuestros salarios se han mantenido constantes, y por otro, porque no se ha creado empleo, ¿vale? Creación de empleo, es decir, ha aumentado el desempleo o se ha mantenido estable, pese a que se estaba creciendo en términos de PIB. En la actual coyuntura de tipos bajos, las principales economías desarrolladas se ven beneficiadas porque tanto a nivel público como privado, por la situación de la que venimos, las economías internacionales, no solo la española, sino también las entre comillas desarrolladas, partimos de un endeudamiento público y privado muy elevado, y los tipos pues se han tenido que reducir mucho, y ahora mismo hay una dificultad de volverlos a poner en tasas normales, porque este endeudamiento, lejos de corregirse, pues se ha incrementado tanto por el COVID como ahora por el conflicto bélico en el que estamos. ¿Qué ocurre? Con unos tipos de interés muy bajos, fruto de una política monetaria de imprimir dinero expansiva, y en medio de un incremento de políticas fiscales asociadas a la reconstrucción post-COVID y la necesidad de gastar, en este caso más por armamento asociado a la guerra, la inflación se está disparando. ¿Qué ocurre? Que el daño colateral de este incremento de inflación, el primero es que están subiendo paulatinamente los tipos de interés, pero estas subidas son todavía muy acotadas y no amenazan al pago de la deuda ni al crecimiento económico. Por tanto, lo que se está produciendo y lo que parece que se va a producir es que va a haber un incremento de precios muchísimo mayor que el incremento de los tipos de interés, ¿vale? ¿Cuál es el miedo de los gobiernos, que ya se había decidido en la política monetaria y en la política a nivel mundial que se iba a tolerar cierta inflación, porque la inflación es un impuesto invisible que, como siempre, pagamos los trabajadores, y que, como imaginaros, ahora los sindicatos están diciendo queremos una subida del 5, pero la inflación es del 7. Si la inflación sube el 7 y nuestros salarios suben el 5, en realidad estamos perdiendo un 2% de la capacidad adquisitiva, aunque actualmente nuestro incremento salarial es del 0. Es decir, hemos perdido en los 2 últimos años más de un 15% de capacidad adquisitiva. Por cada 1.000 euros que ganamos, en realidad tenemos 150 euros menos. Esto en 2 añitos. ¿Qué ocurre? Si sube la inflación y no suben al igual los salarios, sí que en la actual coyuntura, afortunadamente para los jubilados,
que son la mayor parte de votantes de los actuales gobiernos, los salarios no van a subir igual que la inflación y por tanto, de nuevo, mientras haya crecimiento económico, lo que va a pasar es que los grandes beneficiados van a ser los beneficios de las empresas, el Estado va a recaudar más, pero los trabajadores vamos a perder capacidad adquisitiva y de nuevo vamos a pagar el pato, ¿vale? Y esto pues tiene unos efectos morales significativos y la clase obrera trabajadora tiene que saberlos. Bajo nuestro punto de vista, no es tolerable que los salarios no suban e incluso que suban menos que la inflación. ¿Cuál es el riesgo de esto y por qué los gobiernos no quieren? Porque si los salarios nominales suben igual que la inflación, al final las empresas lo trasladarán porque tienen la capacidad, la mayoría de empresas, de trasladar el aumento de costes al aumento de los precios de venta de sus productos y al final se generan la inflación de segunda ronda y esto podría llevándolo al extremo, a una espiral inflacionista. Esta inflación haría que una subida de los precios subieran los tipos de interés y esta subida de tipos de interés ralentizará la economía y se cargará la senda del crecimiento. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué tenemos que crecer a base de beneficios de empresas y no en un entorno en el que se ha demostrado que la desigualdad y la pobreza está creciendo a pesar de que se está generando crecimiento económico? No tenemos que, entre comillas, repartir la riqueza y estabilizar y fomentar un crecimiento económico más sólido a largo plazo, haciendo que los trabajadores suban los salarios a costa de menores beneficios. No se trata de hacer que las empresas pierdan, sino de que su crecimiento sea un poquito menos miope y se reparta sobre toda la población, porque a medio plazo, si los trabajadores se empobrecen, generará unas distorsiones en la sociedad que con seguridad nos llevará a una recesión todavía más grave, y esta recesión además puede hacer que proliferen determinados partidos políticos populistas de extrema derecha o incluso extrema izquierda que por el estudio de la historia sabemos que no conducen a nada bueno. Entonces, en esta situación, los trabajadores tenemos que reclamar nuestro derecho a actualizar nuestras rentas al IPC. Y pese a que está claro que estas subidas de salarios teóricamente podrían afectar a los enormes beneficios de las empresas, quizá hemos llegado a un punto en el que hay que concienciar incluso a los empresarios de que los beneficios podrían estar durante una etapa acotados y, sin embargo, ayudar a fomentar a que los ciudadanos, que también tienen deudas no solo privadas sino también públicas, porque el endeudamiento público lo vamos a pagar los ciudadanos, que los ciudadanos tengan un poco más de riqueza para poder hacer frente a estas deudas que por el devenir de la historia se han acumulado.